gracias a todos y todas por venir, agradecer a Carlos su presencia, su gira por aquí, por Europa, para explicarnos la realidad chilena, y agradecer al Partido de la Izquierda Europea por esta oportunidad, por hacernos llegar la realidad latinoamericana a todos los rincones. Sin más, damos la palabra a los ponentes. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mireya Valencia y soy también ex víctima de la violencia política en Chile. Soy parte del Grupo Salvador Allende aquí en Barcelona, y estamos haciendo actividades para poder llamar la atención sobre las cosas que están pasando en nuestro país en estos días. He sido invitada aquí a la Casal del Alba para poder expresar mi punto de vista y mi experiencia como chilena en el extranjero. Y tengo que decir que, bueno, tengo mucha impotencia, mucha pena por lo que está pasando, porque también es un asunto que yo viví en carne propia. Y siento que faltan cosas por hacer en este momento, como por ejemplo llamar la atención de las autoridades, porque vemos que en este momento la única manifestación que tiene la autoridad es sobre el apoyo que hacen los gobiernos al gobierno de Sebastián Piñera, y eso da mucho más pena, mucha más impotencia. Entonces agradezco que ustedes estén aquí y que nos hayan invitado para poder hacer masivo nuestra sensación y nuestra necesidad de apoyo. Hola, buenas tardes, soy Nina Salinas y estamos aquí para hablar de Chile, para hablar de nuestra tragedia, de nuestra contingencia, y junto a un compañero que viene de allí para darnos más datos precisos, que no sé hasta qué punto nos impactan, porque cada día se están sumando más y más hechos. Y si bien es cierto, nosotros vivimos aquí, pero también tenemos familia allí y nos afecta tremendamente en nuestro diario vivir. Y si bien es cierto, nuestro corazón es latinoamericano y las situaciones que están pasando en toda Latinoamérica nos afectan, pero como nosotros venimos de Chile, un país tan sui generis, tan especial, con una historia tan especial, nos afecta grandemente. Entonces, decir que yo soy una persona que llevo 15 años aquí, que me he integrado a esta sociedad con una visión de izquierda, de derechos humanos, de luchar por las desigualdades también, igual como allí, y que eso también nos hace que nuestras raíces tengan una cierta humedad política que nos hace resistir las tormentas, más a lo mejor un poco poético lo que digo, pero así lo siento, que creo que es importante que sigamos vivos, y bueno, yo quiero hacer sentir que estoy un poco nerviosa porque me he enterado de unas situaciones muy tremendas ahora en esta última media hora, y me hacen estar así muy apenada también. Y bueno, le cedo la palabra al compañero y le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí. Gracias. Bueno, la verdad es que los agradecimientos a mi juicio son innecesarios, porque estamos todos y cada uno de nosotros cumpliendo un rol en una batalla muy importante que está librando el pueblo de Chile en pos de recuperar la democracia y generar un nuevo modelo de sociedad, un nuevo paradigma que sea respetuoso y garantice los derechos humanos, dicho en términos muy genéricos. Y en esta batalla, ciertamente, bueno, cada uno juega su rol. Y ustedes han jugado un rol muy importante, tanto, bueno, catalanes como chilenos han dado
en Barcelona, han abrazado causas muy importantes en América Latina y sin lugar a dudas Chile siempre ha estado allí como objeto de preocupación. Un pueblo que ya el 11 de septiembre del 73 sufrió una embestida producto de los grupos poderosos que se sintieron tocados en sus intereses por un gobierno que había sido elegido democráticamente, que encabezaba Salvador Allende, y que lo que buscaba precisamente era ensanchar las libertades y garantizar derechos humanos fundamentales. Como eso significaba tocar determinados intereses de personas muy poderosas, de grupos muy poderosos, vino la reacción, y la reacción fue el golpe de Estado con su secuela de violación a los derechos humanos que todo el mundo, y por cierto, estas tierras también, y su gente, conocieron, supieron y abrazaron inmediatamente la causa de la solidaridad con el pueblo chileno que estaba siendo brutalmente reprimido por una dictadura cívico-militar que implementó una política de exterminio que se tradujo en miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, miles de prisioneros políticos, relegados, exiliados, exonerados, etcétera, torturados, y cuyas heridas siguen sin sanar, porque las grandes tareas que surgieron precisamente de esas graves violaciones a los derechos humanos siguen sin ser cumplidas. Como ustedes saben, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, las 4 obligaciones que surgen para los estados después de una situación postdictatorial son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y si nosotros revisamos lo que ha sido estos 30 años de transición, nos encontramos que han sido muy insuficientemente cumplidas por el Estado chileno durante estos 30 años, y parte precisamente de ese incumplimiento es la gran responsable de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Y hago este ejercicio de memoria reciente respecto a la situación chilena del 73 porque se asemejan mucho. El 18 de octubre, que es la fecha de inicio del denominado estallido social, que no es sino la rebelión social contra un modelo neoliberal que negaba y niega derechos sociales básicos como la salud, la educación, el derecho al trabajo, la vivienda digna, la seguridad social. Lo que ocurrió ese 18 de octubre es que el pueblo chileno masivamente se rebeló contra este modelo que había institucionalizado el abuso, había normalizado la desigualdad y había también instalado como un dato de la realidad la injusticia. ¿Y cuál fue la respuesta del poder de estos pocos que habían instaurado por la vía de la violencia también en el tiempo de la dictadura este modelo? ¿Cuál fue la forma de reaccionar frente al grito desesperado de miles y miles de chilenos que inundaron las calles no solo de Santiago, la capital, sino que a lo largo y ancho del país? Fue la misma reacción que tuvieron para enfrentar el gobierno democrático y libertario de Salvador Allende, que es la represión. O sea, si uno analiza lo que ha ocurrido en estos 5 meses en Chile, no puede dejar de mencionar lo que ocurrió durante, repito, lo que fue la experiencia del gobierno de Salvador Allende y la respuesta que tuvieron para frenar ese proceso de transformación social, que precisamente lo que buscaba era poner término también a las desigualdades, poner término al abuso institucionalizado, abrir paso a un proceso democratizador, no solamente en el plano de la participación política, sino que en el respeto y garantía de derechos sociales fundamentales. Digámoslo así entonces, que los dos procesos se
tienen que comparar por un tema de rigor histórico y porque nos da cuenta de cómo reacciona el poder cuando las grandes mayorías levantan banderas que los unen porque tienen que ver con problemáticas comunes. Y ha sido la represión. Digo esto porque hoy día no venimos a hablar acá sobre lo que ha estado pasando desde el punto de vista de represión, porque más o menos ustedes están en conocimiento. Cifras más, cifras menos, lo central es que hay un gobierno que representa el poder de unos pocos, que defiende el statu quo y que por tanto defiende la actual constitución que consagra normativamente este modelo neoliberal que trae consigo en su esencia la injusticia y la desigualdad, que responde con la represión. ¿Y por qué hemos venido a Europa? ¿Y por qué estamos acá? No para decir y contar que se han violado los derechos humanos, porque eso ustedes ya lo conocen, sino que por dos cuestiones que nos parecen muy relevantes. En primer lugar, necesitamos que Europa, a través de sus autoridades políticas, sus autoridades legislativas, los grupos parlamentarios, puedan tener una voz respecto de lo que está ocurriendo en Chile. Expresen claramente su preocupación por la situación de los derechos humanos, pero además también por la necesidad de resguardar debidamente que se garantice el proceso constituyente en curso. El tema de la violación de los derechos humanos está íntimamente ligado al proceso constituyente. Ustedes saben que el actual gobierno no ha sino defendido la Constitución desde el momento que se presentó el candidato Sebastián Piñera, digamos, al gobierno, señaló que no tenía ningún interés en modificar la actual Constitución. Eso lo dijo claramente. Y eso lo expresó, bueno, en su programa, porque en su programa no hay ninguna palabra respecto a cambio de Constitución o reformas sustanciales a la Constitución. ¿Y por qué? Bueno, porque Sebastián Piñera representa justamente este grupo poderoso que se ha beneficiado, ¿no es cierto?, con los privilegios y con las grandes desigualdades que ha provocado justamente el modelo que se impuso por la fuerza durante la dictadura de Pinochet. Entonces, hay una situación que está ahí muy imbricada, muy ligada, y respecto al cual no se pueden separar desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista también de la exigencia. Hoy día no es posible pensar o descansar más bien, mientras el tema de la represión siga acentuándose y acrecentándose en Chile. Hay un intento del gobierno, no solamente a nivel interno, sino que a nivel de la comunidad internacional, de dar como la impresión de que la represión ya ha terminado y que ahora estamos todos metidos en un proceso institucional constituyente y que, bueno, hay solo grupos muy minoritarios que se movilizan en las calles, pero se movilizan sobre la base del uso de la violencia. Ese es el discurso. Es el discurso oficial. Y creemos que ciertamente ello ha contado con la complicidad de los grandes medios de comunicación masivos que, sus dueños pertenecen precisamente a estos grupos económicos que han usufructuado y han instalado este sistema de desigualdad, ¿no es cierto?, de una manera institucional durante todos estos años. Pero nosotros sabemos como instituciones de derechos humanos que no es así, pues. La realidad es otra. Y yo solo quería darle un solo dato. En primer lugar, plantearles que yo represento y presido una institución que tiene, 41 años de historia. El 10 de diciembre pasado cumplimos 41 años, que nació y fue creada precisamente para promover y defender los derechos humanos que estaban siendo violentamente vulnerados durante la dictadura cívico-militar.
y que hoy defiende a las víctimas de la política de violación masiva, grave y sistemática que ha implementado el gobierno de Piñera a partir del 18 de octubre. De manera que tenemos algún tipo de trayectoria en materia de defensa de derechos humanos, conocemos y podemos hacer también las debidas comparaciones. Tenemos, creo, la legitimidad para eso. Y en este periodo nosotros hemos trabajado arduamente por las víctimas, lo decimos con orgullo institucional. Solo a título ejemplar, diremos que, del primer día hemos acogido a las víctimas, hemos asumido su defensa legal y también le hemos prestado asistencia psicológica a través de grupos muy significativos de psicólogos, más de 20, que se han acercado a la Comisión Chilena de Derechos Humanos para ofrecerse a objetos de brindar la asistencia psicológica tanto a las víctimas como a sus familiares. Y también contamos con un equipo de abogados voluntarios que también se acercaron a la Comisión Chilena de Derechos Humanos a ofrecerse para trabajar gratuitamente para defender a las víctimas. Nosotros hemos recibido la petición, entre otras víctimas, de una coordinadora que se formó de víctimas de trauma ocular. Ustedes saben que una tipología nueva, lamentable, que hemos conocido a propósito de el estallido social, es un número muy alto de jóvenes particularmente que han sido lesionados con estallido ocular que le ha provocado la pérdida de la vista parcial y en algunos casos pérdida de la vista total, provocado por la acción de la policía, que ha utilizado distintos tipos de proyectiles, heridas, balines, perdigones y ahora últimamente bombas lacrimógenas, que son un gases disuasivos que se lanzan con escopeta y que a propósito de esto, haciendo total y completo desconocimiento de lo que son las recomendaciones de Naciones Unidas y los protocolos que ellos mismos han elaborado respecto de su uso, la forma de su uso, la han violentado flagrantemente. Es decir, por ejemplo, las bombas lacrimógenas tienen que ser disparadas con una dirección determinada, no pueden ser disparadas rectamente a el rostro ni el cuerpo de una persona, sino que tienen que ser disparadas hacia el suelo. No se me explico. Y ellos lo han utilizado, la bomba lacrimógena, no para disuadir, sino que para herir. Y déjenme decirle que además, el viernes pasado, yo salí de Chile el día domingo, el viernes pasado, como todos los días viernes, se congrega masivamente el pueblo de Santiago en la Plaza de la Dignidad, que fue rebautizada como tal, a la Plaza Baquedano, y allí fue herido de muerte con una bomba lacrimógena una persona de 48 años, le dio en la cabeza y murió horas más tarde en la posta central. Bueno, nosotros tenemos, por lo tanto, la solicitud de esta coordinadora de víctimas de trauma ocular para que nosotros hagamos las querellas respectivas para buscar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en los casos concretos que estamos presentando. Queríamos hablar del dato. Nosotros, por lo tanto, conocemos exactamente la situación no solo general de violación de derechos humanos, sino que cuando nosotros decimos la represión no ha cesado y por lo tanto, ojo, que hay que seguir preocupándose, no como lo dice el discurso del gobierno. Fíjense, al día 10 de enero de este año, habían 405 víctimas de trauma ocular. 405 víctimas de trauma. Entre el 10 de enero y el 29 de febrero, donde tenemos ahí un mes y medio, ustedes han de saber que enero y febrero es periodo de vacaciones en Chile, periodo estival, así como para ustedes agosto, julio, agosto, ¿no? Por lo tanto, baja la actividad también. Pero aún así hubo manifestaciones, hubo movilizaciones. Bueno, estas 405 víctimas ascendieron a 445. 40 casos más
durante meses de poca actividad, digamos así, lo cual da cuenta cómo ha actuado la represión y que da cuenta también que el discurso es mendaz el del gobierno y que los hechos demuestran precisamente que la represión no ha cesado. 40 nuevas víctimas, 40 nuevos jóvenes que ven frustrados sus proyectos de vida de un momento a otro solo por ejercer el legítimo derecho a la protesta social. Y el día viernes pasado, este número de 445 subió a 448 porque hubo 3 nuevas víctimas de trauma ocular que perdieron sus ojos, uno de sus ojos, producto de la acción de la policía, y un muerto producto de el impacto causado por una bomba lacrimógena en la cabeza. Esos son datos duros que yo creo que es importante que ustedes los manejen. Cuando alguien dice, bueno, pero la represión ha bajado. No ha bajado. Estas son las cifras. Estas son las cifras concretas. Eso por una parte. Y por otro lado, para nosotros es muy significativo el que venir a Europa y decirles, mire, el gobierno también ha señalado que son los principales adherentes y respetuosos de los derechos humanos, que es el gobierno el que ha invitado a las distintas misiones internacionales de los órganos especializados, como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet. Nosotros lo invitamos, por lo tanto estamos muy interesados en que se vele por los derechos humanos. Lo mismo dijeron respecto de la comisión, la delegación que visitó Chile de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de un organismo de derechos humanos más privado que el Human Rights Watch. Bueno, todos estos organismos terminaron su trabajo de visita con un informe que es conocido y que ustedes lo pueden conocer al detalle. Primero, un diagnóstico común, pero lo más importante, y ahí yo me quiero detener, todos terminan con recomendaciones. No solamente constatan, sino que proponen recomendaciones para producir el cambio de situación y el cese de la represión. Bueno, ahí quedaron esas recomendaciones. Literalmente el gobierno ha hecho caso omiso, porque no es porque lo digamos nosotros, sino que porque las frías cifras y trágicas cifras así lo demuestran. Y por lo tanto venimos a decirle también a la comunidad internacional y particularmente a Europa que, ojo, tenemos un gobierno que no solamente viola los derechos humanos, sino que hace total y completo desconocimiento de lo que señalan los órganos especializados de Naciones Unidas y de derechos humanos en general, ¿no es cierto?, que tienen un amplio reconocimiento internacional. Es una cuestión para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Chile ha adscrito y suscrito y ratificado un conjunto de pactos y convenciones sobre derechos humanos, respecto al cual se ha obligado a cumplirlos cabalmente. Está inscrito en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Se ha comprometido también a cumplir las recomendaciones que realicen los órganos especializados en esta materia. Pero en la práctica, lo que está haciendo el gobierno chileno es lo mismo que hacía la dictadura de Pinochet. Y eso es lo que también queremos transmitir. No puede simplemente decirse, como también forma parte del discurso de Piñera, el que yo fui elegido democráticamente y por lo tanto yo soy un presidente demócrata y voy a terminar, además tengo derecho a terminar mi mandato de 4 años porque yo fui elegido por el pueblo. Sí, eso no lo dudamos, no lo desconocemos. El tema está que la historia de la humanidad conoce muchos gobiernos y muchos gobernantes que se transformaron en gobiernos o autoritarios o dictadores con el transcurso de su administración. Y creemos que ese es el caso chileno. Hoy día no solamente ha perdido legitimidad total y completa el gobierno de Piñera para seguir ejerciendo el cargo de gobernante de Chile, sino que además ha decaído hasta la mínima expresión su apoyo
que lo señalan claramente las encuestas, que hablan, ¿no es cierto?, de ciertas encuestadoras ligadas incluso al propio gobierno de Piñera, dicen que tiene un 6% de apoyo. Y ahora dicen que ha subido un poquito más, 10%. 10%. Eso es un gobierno total y completamente delegitimado. Y que se ha mantenido durante todos estos meses con ese bajísimo apoyo. Apenas uno pudiera decir de que lo están sosteniendo el apoyo de la familia de las Fuerzas Armadas, de los militares. ¿Me entienden? Atendido el bajo porcentaje que hay. Entonces, tenemos esa situación que tenemos un gobierno que no solamente viola los derechos humanos, sino que tiene cero legitimidad y por lo tanto autoritas frente a el pueblo de Chile, que exige por lo demás en las calles, y así ustedes pueden verlo, los videos, las fotos, la gran exigencia: renuncia a Piñera, fuera Piñera, porque ciertamente es un gobierno que carece de toda legitimidad, vuelvo a reiterar. Y por tanto, para nosotros es muy importante relevar estos temas, que no solamente la represión continúa con los datos duros que allí se demuestra, sino que también que es un gobierno que desconoce total y completamente el sistema de Naciones Unidas, la exigencia que hacen los órganos especializados, las recomendaciones que plantean para efectos de terminar con la represión. Al revés, el gobierno persiste. ¿Y por qué persiste? Porque al final de cuentas la violación de derechos humanos no es sino un instrumento, un medio para. ¿Y cuál es el para? ¿Cuál es el objetivo final? Es la defensa del statu quo, la defensa del modelo neoliberal, la defensa de los intereses de unos pocos en desmedro de la grandes mayorías. Eso es lo que está de por medio. Y la violación de derechos humanos no es sino el instrumento, el medio necesario para conseguir ese objetivo, que es la mantención del statu quo. Y eso es total y completamente contrasta con los principios y normas del derecho internacional de derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas. Pero también, y esto es muy importante, sobre todo lo digo a quienes son catalanes y que integran organizaciones políticas, organizaciones sociales, que han abrazado valores comunes con los pueblos latinoamericanos y, en este caso, voy a hablar de Chile. Chile abraza y anhela un sistema democrático de verdad. El pueblo de Chile mayoritariamente abraza y anhela un sistema que garantice y respete los derechos humanos. Ustedes también, los catalanes y las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, que aquí se representan con esta bandera, así lo hacen. Entonces venimos a decirle también a los europeos: nosotros no queremos solo la solidaridad simple y llana, que siempre es bienvenida, pero la solidaridad con este pueblo que está siendo pisoteado, vulnerado sus derechos humanos a través de la represión. Lo que estamos diciendo es que los valores que allí se están aplastando son los mismos valores que aquí se defienden, que en toda Europa se promueven, como son precisamente, bueno, el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos. Y en consecuencia es una causa global, es una agenda común. Y es por eso que no solo es una solidaridad que surge de abrazar la causa de los chilenos, sino que es una causa de la humanidad en su conjunto y de las propias demandas y exigencias o principios y valores que informan lo que es los programas políticos de los partidos acá y en general en Europa de los partidos progresistas, ¿no? De manera que de eso se trata. Al final de cuentas, si uno pudiera decir cuál es el denominador común de la lucha que tienen los partidos políticos progresistas de izquierda en el mundo, hoy es la lucha contra el neoliberalismo. Y eso es lo que ocurre en Europa, ocurre en América Latina en general, y ocurre también, bueno, por cierto, en Chile. Eso es lo que está de fondo.
Y por eso que es tan importante que, teniendo presente que Chile, si ustedes se acuerdan, Chile fue por quienes promovieron a sangre y fuego la instauración del modelo neoliberal, después lo exhibían como un modelo a exportar. Y de hecho lo lograron en algunos países de la América Latina. Varios candidatos de derecha hicieron su campaña electoral diciendo: nosotros queremos parecernos a Chile. Bueno, ese modelo que se exportó hoy día está severamente cuestionado y a punto de caer. ¿Cuál es la importancia que caiga el modelo y que sea reemplazado por un modelo bueno que promueva la igualdad, la justicia social y los derechos humanos? Es que va a poner en jaque también el neoliberalismo en toda la región. Y por eso que es tan importante lo que está ocurriendo y el desenlace que tengan los sucesos que están ocurriendo en Chile, respecto no solamente de los chilenos y chilenas, sino que del mundo entero. Y en consecuencia, por eso también Estados Unidos ha jugado un rol muy importante de defensa del status quo y de apoyo al gobierno de Sebastián Piñera, porque los Estados Unidos saben que si cae Chile, el modelo produce un efecto dominó en toda la región. De hecho, si ustedes ven, búsquenlo en Google, están las declaraciones de John Bolton y Mike Pompeo, que ha dicho: nosotros no vamos a permitir que estos movimientos sociales terminen con aquel modelo que nosotros hemos propiciado y alentado durante tantos años. Son declaraciones de ellos, no son mías, ni son suposiciones, ni son conjeturas. ¿Y qué significa esto? Y este otro argumento y otro motivo por el cual yo he aceptado la invitación que me han hecho de venir a Europa, es que es tal la importancia estratégica de lo que está ocurriendo en Chile y es tan importante para la región el desenlace que tenga, que incluso nosotros sabemos, y lo decimos responsable y seriamente, que ellos están dispuestos a todo. Y cuando decimos a todo, es que están dispuestos también a utilizar nuevamente las Fuerzas Armadas para que defiendan el modelo que instauraron a sangre y fuego ya en la década de los 70. Déjenme decirle un par de cosas que son bastante indiciarias a mi entender, junto con, bueno, hay un montón de otros elementos, pero solo para sintetizar o para ejemplificar. Primero, las Fuerzas Armadas, sepan ustedes que, a pesar que el año 91 se elaboró un informe denominado Comisión Verdad y Reconciliación, no sé si ustedes se acuerdan, que también fue conocido como Informe Rética, que lo que hacía ese informe era, bueno, primero hacer un informe con nombre y apellido de todas las víctimas de violación de derechos humanos de la dictadura, pero además en su capítulo final establecía las recomendaciones que tenía que tomar el Estado para propiciar y promover y establecer el nunca más. Ustedes han escuchado eso, ¿no? El nunca más, el famoso nunca más. Y entre otras cosas establecía que debía hacerse una profunda reforma de las Fuerzas Armadas respecto de la formación de los futuros oficiales, una formación que abandonara la doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto? Y que fue precisamente el fundamento doctrinario que tuvieron para intervenir a través de golpes militares en toda América Latina en la década de los 70, y que se fuera modificada precisamente por un respeto irrestricto a los valores democráticos y a los derechos humanos. Lo mismo respecto del Poder Judicial. Está escrito a esas recomendaciones. Después de 30 años de transición, el incumplimiento precisamente de esas recomendaciones hoy día no están pasando la vuelta. Porque quienes
están detentando hoy día el poder y son la cara visible, cuentan con ese aliado estratégico que son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque la doctrina no se ha modificado, porque no se hizo caso respecto a las recomendaciones y hoy día tenemos Fuerzas Armadas comprometidas con precisamente la defensa del statu quo, la defensa de este modelo neoliberal, de este modelo que consagra e institucionaliza la desigualdad y el abuso. Entonces, ellos están dispuestos a recurrir a este aliado estratégico. Déjenme solo decirle que hace un par de años atrás se rindió homenaje, solo para graficar y para fundamentar lo que estoy diciendo. Hace 3 años atrás, más o menos, se hizo un homenaje en la Escuela Militar. La Escuela Militar es la escuela de formación de los futuros oficiales del Ejército de Chile. Se hizo un homenaje oficial a Krasnov Marchenko, un alto oficial del ejército que fue un gran torturador y asesino, que fue adscrito al principal órgano represivo de la dictadura, que se llama DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Y se le rindió un homenaje delante de los futuros oficiales. Estoy hablando hace 3 años, no estoy hablando hace iniciar la transición, estoy hablando después de 27 años de transición. Entonces ustedes se dan cuenta que precisamente por no haberse hecho cargo de las recomendaciones que se hicieron en los años 90, hoy día tenemos un ejército que sigue imbuido, abrazando estos disvalores que significan, ¿no es cierto?, la doctrina de la seguridad nacional y la defensa troche y moche de un sistema total y completamente antidemocrático que vulnera derechos humanos fundamentales. Pero además han habido declaraciones de los comandantes jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, no diciendo que van a hacer un golpe ni mucho menos, pero han entrado a la contingencia a pesar que la propia Constitución actual prohíbe. Se dice que las Fuerzas Armadas hablan a través de su ministro de Defensa, el ministro de Defensa, que es un ministro, bueno, del gobierno, generalmente civil, el que habla por las Fuerzas Armadas. Durante el estallido social han empezado a aparecer con mayor fuerza los comandantes jefes del ejército, los de las Fuerzas Armadas, hablando y opinando. Y eso transgrede la Constitución, porque no pueden ser deliberantes y, repito, deben hablar a través del ministro de Defensa. Por otro lado, otro dato muy complejo es el que en el último mes y medio el gobierno ha tratado de instalar con mucha fuerza y yo diría que con cierto éxito, que es el siguiente: que el problema central que tiene hoy día Chile ya no es el tema de la transformación social, el nuevo paradigma que hay que instalar, la agenda social transformadora, sino que el problema central es la violencia y el orden público. Instalando la idea de que el gran enemigo que tiene hoy día la sociedad chilena es la violencia y por lo tanto lo que se requiere es restablecer el orden público. Todos los días hay alguna declaración de algún vocero, incluso el propio presidente de la República, instalando esto. ¿Cuál es el sentido? El sentido final es decir, la violencia es provocada por los manifestantes y en consecuencia hay que apagar y terminar con la movilización social prontamente, porque lo que encarna la movilización social no es el legítimo derecho a la protesta social, sino que lo que encarna es precisamente la violencia. Es una cuestión que se ha ido instalando con mucha fuerza, repito, con la complicidad de los medios de comunicación. ¿Y quiénes históricamente han sido los llamados a restablecer el orden público cuando así se ha requerido? Las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros como institución de derechos humanos lo decimos ser irresponsablemente, a nosotros nos preocupa que se tenga la tentación de ocupar esta herramienta que históricamente los sectores conservadores han ocupado para defender el statu quo, sus privilegios,
y nuevamente quieran utilizar las Fuerzas Armadas. Yo no digo a través de un golpe de Estado, pero pueden nuevamente sacarlo a las calles, pero ya no con un efecto disuasivo, sino que para terminar mediante alguien por ahí, un exdirector de una revista, Punto Final, no sé si lo han escuchado, Manuel Cabiese, lo planteó hace pocos días atrás. Él habla de la masacre que se viene. Entonces, nosotros no queremos promover ni el miedo ni generar una situación de pánico, de preocupación más allá de lo deseable, pero tenemos la obligación de plantear las inquietudes que existen hoy día de parte de mucha gente razonable y sensata que ha planteado esta posibilidad de que los sectores que detentan el poder hoy día en Chile puedan utilizar nuevamente este recurso de violencia extrema. Y por eso es que también queremos que Europa juegue un rol respecto de eso y haga saber también al gobierno de Chile su preocupación respecto de esta posibilidad, aunque sea remota, porque la utilización de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, en contra de un pueblo desarmado que lucha por un modelo de sociedad distinto, que busque una igualdad y que busque respeto a los derechos humanos, no puede ser aplacado y terminado por la fuerza. Y Europa en esto tiene que ser consecuente con los principios que ha abrazado, con los valores que ha promovido. Y no puede olvidarse en consecuencia de la situación chilena y tiene que expresar esta preocupación y esta aprehensión. Como bien se dice, muchas veces más vale prevenir que curar. Por último, yo quisiera decir lo siguiente. El proceso constituyente. La vocación transformadora que ha tenido el movimiento social a partir del 18 de octubre no solamente reivindica y promueve cambios puntuales, sino que es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo de sociedad, un cambio de modelo político, económico, social. Por lo tanto, no es simplemente terminar con la AFP, por ejemplo, que ha sido un movimiento bastante masivo durante muchos años, ¿no? Una exigencia que ha concitado mucha adhesión, precisamente porque el sistema de previsión, el sistema, digamos, que rige hoy día en Chile no es un sistema de seguridad social, sino que es principalmente un sistema de ahorro individual que tú tendrás la pensión que tú seas capaz de procurar respecto a los ingresos que tú has tenido en tu vida laboral, pero donde el concepto de la solidaridad, el concepto del reparto están total y completamente fuera, etc. Y por lo tanto, la pensión tendrá que ver con tu capacidad económica, punto. Pero bueno, y otras desventajas que tiene, que no me quiero detener demasiado, pero lo que quiero transmitir es que no ha sido solo exigencias puntuales, cambios dentro del mismo modelo, sino que la gente ya se ha dado cuenta después de 30 años que efectivamente este es un modelo que no da el ancho para enfrentar debidamente las exigencias propias de personas que trabajan muy duro y que lo único que aspiran es tener condiciones de vida dignas. Fíjate que es todo, nada más que eso. El concepto de la dignidad se ha levantado con mucha fuerza. Precisamente, fíjense, por esa misma razón, hay dos cuestiones que son emblemáticas. Una frase que dice, vamos a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Y por otro lado, también el cambio del nombre de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, por Plaza de la Dignidad, expresa también ese objetivo final, que lo que se busca es simplemente tener vidas dignas. Y que hoy día son total y completamente negada esa posibilidad por el modelo aplastante, excluyente, desigual, que opera sobre la base, digamos, de la fuerza. La fuerza es la represión. Pero también el movimiento social se ha dado cuenta
que el cambio de modelo distinto requiere un cambio de constitución, porque la constitución precisamente lo que hace es consagrar normativamente este modelo. Dicho otro modelo, tú no puedes hacer un cambio de modelo sin un cambio de constitución, porque sería inconstitucional. No se me explico. Las grandes transformaciones requieren un cambio de la constitución. Entonces, precisamente la exigencia del pueblo de Chile mayoritariamente no era por, repito, una exigencia parcial, una demanda específica, sectorial, sino que ya un cambio de modelo. Y entonces dijeron, pero no podemos hacerlo porque tenemos la Constitución. Entonces el pueblo de Chile levantó con mucha fuerza ambas cosas: cambio de modelo, cambio de Constitución. La derecha, que es la base de sustentación del actual gobierno, lo decíamos al principio, nunca se le pasó por la cabeza plantearlo, y así lo dijeron en su campaña: cambio de la Constitución ni tampoco reforma. Y fue precisamente la presión de la movilización social la que produjo el famoso acuerdo del 15 de noviembre, que yo me imagino que ustedes están suficientemente enterados. Es un acuerdo de los partidos políticos de la derecha hasta partidos de izquierda, no todos, pero hay partidos de Frente Amplio, todos los partidos de la ex Concertación y toda la derecha. ¿Qué es lo que firmaron? Su nombre lo grafica: Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y por una nueva Constitución. Ese acuerdo, por lo tanto, es producto de la movilización social, es producto de la lucha. Seamos claros, fue una forma de salir del paso para tratar de contener esta oleada incontenible de la movilización social. Tiene un conjunto de insuficiencias, tiene un conjunto de limitaciones, algunas de las cuales, que producto de la lucha también, se han ido desmontando. Por ejemplo, no consultaba la posibilidad de que en una asamblea, una convención constitucional elegida íntegramente por personas elegidas directamente por el pueblo, estuvieran los pueblos originarios, vale la redundancia, con cupo reservado. Particularmente el pueblo mapuche, por ejemplo, no tenían ninguna posibilidad. Los migrantes no tenían derecho a votar, los extranjeros no tenían derecho a votar. Bueno, las mujeres no tenían paridad de género, que es una gran reivindicación que ha existido desde hace muchos años, que forma parte, digamos, de la plataforma feminista. Todo eso se ha ido logrando. Lo que no se ha logrado todavía es el famoso quórum de 2/3 que exige el acuerdo para aprobar cada norma, tanto procedimental como de fondo, de la nueva Constitución. ¿Me explico? Y eso, claro, es un obstáculo, porque la derecha en Chile tiene al menos 1/3. Históricamente. Hoy día, bueno, está por los suelos, ¿no? Ya lo ha dicho. El gobierno del presidente de Piñera, Sebastián Piñera, elegido democráticamente, tiene un 6-10%. Pero, bueno, históricamente en las votaciones ha tenido un porcentaje al menos 1/3. Entonces, hay una preocupación porque habría como un poder de veto de una minoría sobre una mayoría, es cierto. Esas son las dificultades que hay. Pero la pregunta es, frente a esas limitaciones y restricciones, ¿hay que sustraerse de ese proceso? ¿Hay que abstenerse? Yo siempre pienso que la respuesta a estas cuestiones hay que ver qué es lo que piensa el adversario, en este caso los que han defendido el status quo. Y es interesante porque, tal como lo decía, ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución, porque ese es el título, digamos, del documento, lo firmaron todos los partidos de derecha. O sea, los partidos de derecha decían: estamos por una nueva Constitución. No decían su contenido, pero decían: estamos por una nueva Constitución. Después de un mes sacaron su verdadera cara, botaron su máscara y dijeron: no, nosotros no estamos por una nueva Constitución y por lo tanto vamos a votar por el rechazo, porque hay dos opciones, ustedes saben:
una opción primero, quiere una nueva constitución, lo primero que tiene que hacer, apruebe una nueva constitución o rechazo una nueva constitución. Y nos quedamos con la misma. Y la otra opción es a través de qué mecanismo usted quisiera tener una nueva constitución. Una convención constitucional, o sea, un órgano elegido o integrado más bien por personas elegidas directamente por el pueblo, o una convención mixta, que es mitad parlamentarios elegidos por los propios congresos y la otra mitad elegida directamente por el pueblo. Por cierto, nosotros promovemos desde el punto de vista de los derechos humanos el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación, que no es sino el ejercicio de la soberanía popular, y en consecuencia queremos que el pueblo de Chile decida, entre todos y todas, decidamos. Y ciertamente que el órgano por esencia que expresa mejor el ejercicio de ese derecho es la Convención Constitucional. Esto es, donde no estén los parlamentarios, sino que estén personas directamente elegidas por todos nosotros y nosotras, digamos así, para ser incluyente en el discurso. Y hay toda una campaña precisamente para impedir a través del voto que se pueda existir una nueva constitución. La derecha está utilizando todos sus medios para que la gente vote por el rechazo de una nueva constitución. Pero además, y esto es lo preocupante, y con esto voy a terminar, es que no solamente ha desconocido lo que firmaron en el acuerdo, que era una nueva constitución, y ahora están diciendo que hay que votar rechazo porque hay que votar por mantener la actual, sino que además han surgido voces donde dicen no hay condiciones para hacer el plebiscito del 26 de abril. ¿Por qué? Por el orden público. ¿Por qué? Por el tema de la violencia. Dicho otro modo, los sectores que defienden el status quo, este sistema desigual e injusto, saben que un cambio de constitución precisamente va a significar un cambio de modelo, y están disponibles, ¿no es cierto?, para impedirlo de cualquier forma, y entre otras cosas es precisamente a impedir la realización misma del plebiscito del 26 de abril, porque saben que lo pierden y saben que allí es un camino sin retorno respecto de la recuperación de la soberanía popular por parte del pueblo de Chile, que escribamos entre todos una nueva constitución, o sea, un nuevo modelo de sociedad, que lo establezcamos entre todos y todos. Entonces, también le hemos dicho ahora, yo he llegado el domingo, ¿cuándo llegué? Ya no me acuerdo. Llegué ayer a las 7 de la mañana. Ha pasado un día y medio, parece un mes, francamente. En las conversaciones que he tenido, que no han sido pocas en este día y medio, yo les he planteado también, fíjense, ustedes tienen que hacer ver la preocupación al gobierno de Chile. Primero, cese la represión. Segundo, cumplimiento de las obligaciones internacionales, que es verdad, justicia, reparación respecto a las víctimas. Tercero, cumplimiento irrestricto de las recomendaciones de los órganos especializados de Naciones Unidas. Y cuarto, que garanticen la realización del plebiscito. Porque la tentación, repito, de los sectores conservadores que ven que avanza con mucha fuerza la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile, y que se va a expresar el 26 de abril con todas las limitaciones y restricciones, se va a expresar por una nueva constitución, y luego en octubre a elegir a los integrantes de ese órgano constituyente, es un camino sin retorno. Y ahí estos sectores conservadores, en la desesperación por conservar este status quo, estamos convencidos que están disponibles a todos. Y allí entonces la comunidad internacional, y Europa en particular, a través de sus autoridades políticas, a través de sus partidos políticos, tienen que tener hoy una voz de alarma, una voz muy fuerte y clara, que se escuche, Piñera, que el mundo lo está mirando y que le exige al menos estas 4 condiciones básicas y mínimas que dice en relación precisamente con
la posibilidad de ejercer cabalmente los derechos humanos. Esa es la razón por la cual hemos llegado hasta acá a conversar con usted y a conversar con los distintos dirigentes políticos con los cuales nos hemos reunido, y la razón por la cual venimos casi que en un llamado de urgencia, atendido el poco tiempo que tenemos, para poder permitir rápidamente la toma de medidas tendientes, repito, poner término a la represión, pero conjuntamente con eso posibilitar la realización del plebiscito. Postdata, muy importante lo que ustedes hacen acá, y lo que quisiéramos tal vez modestamente sugerirles es que potencien todos los niveles de articulación y coordinación que ya tienen con otras organizaciones, incluso de comunidades chilenas que existen, y que hoy día más que nunca se requiere tener un nivel de articulación y coordinación que condense en un par de exigencias que dice relación modestamente en lo que nosotros estamos sugiriendo, y que queremos representar la voz y el grito de alarma de un pueblo entero movilizado, y que ha estado disponible para, como decía una de las víctimas jóvenes que perdieron su vista, Gustavo Gatica, decía: yo perdí la vista para que el pueblo de Chile pueda mirar. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, se abre el turno de preguntas, que sería bueno que la aprovecharais, intervinierais. Sí, has comentado un poco el tema de cómo la prensa ha ayudado a crear este caldo de cultivo, esta sensación de la necesidad de acabar con la situación de violencia. Te quería preguntar un poco cuál ha sido, si podías saber un poco más, cuál ha sido el papel de la prensa, ¿no? Si está toda la prensa absolutamente en bloque con lo que es las fuerzas conservadoras, con Piñera, se ha habido un poco de disidencia, si esa disidencia dentro de la prensa ha existido, si se la ha perseguido. Claro, muy importante tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque precisamente una de las cuestiones por las cuales es necesario una nueva constitución es precisamente por la forma como está normado el tema de los medios de comunicación en Chile. Te lo voy a decir de esta manera. Ustedes saben que uno de los derechos fundamentales que se sustenta todo sistema democrático es la libertad de expresión, ¿cierto? Si yo le dijera a ustedes que la actual constitución que nos rige hasta hoy día, no consagra el derecho a la libertad de expresión, ¿ustedes me creerían? Déjenme decirle que yo esta pregunta se la he hecho a abogados, se la he hecho a periodistas en Chile. Me dicen: uy, yo no sabía. No, es que no lo consagra. Lo que consagra es el derecho a informar y a opinar. Pero eso no es lo mismo que la libertad de expresión, porque conceptualmente la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión supone, uno de sus requisitos fundamentales es el pluralismo informativo. Y el pluralismo informativo tiene como exigencia básica la no concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Y lo que existe en Chile es precisamente eso: concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y que lo más evidente, para no entrar en tanto detalle, los medios de comunicación más masivos en Chile, que la televisora, los canales de televisión, son dueños los grupos económicos. Canal 13, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Canal 13? Canal 13 se le llamaba el canal del angelito porque pertenecía a la Universidad Católica y tenía como símbolo un angelito, una Universidad Católica, todos santos, ¿eh? Bueno, hoy día es la propiedad
de Canal 13 está en manos del principal grupo económico de Chile, son los Luxic. Andrónica Luxic, que es el mayor de los millonarios en Chile, es propietario de Canal 13. Y así el Megavisión, que es otro canal de televisión, Grupo Betia, el Chilevisión, propietario, bueno, una transnacional, Turner, Grupo Turner, y la televisión, el canal público, que es Televisión Nacional, hoy día cooptado por un consejo donde la derecha manda, y donde prácticamente se ha convertido ese canal en un vocero de las relaciones públicas del gobierno actual. Entonces, tenemos allí una gran dificultad. Por el lado hay medios de comunicación alternativos, por cierto. Hay medios de comunicación alternativos, particularmente medios digitales. El problema mayor es que la gente de menos recursos en Chile no es muy asidua a los medios digitales y, bueno, lo que hace para informarse es prende la televisión. Y los grupos económicos saben que la gente sin recursos se informa a través de canales de televisión. Por eso compraron los medios. Los grupos económicos no compraron los medios de comunicación masivos, las televisoras para ganar plata, sino que es para generar clima de opinión proclive a la defensa del status quo. Represión a periodistas, por supuesto que ha habido. Mira, el fin de semana pasado nada más, y lo voy a unir con algo que no sé si dije, que fue a propósito del nuevo clima que se ha ido instalando, la irrupción de grupos de choque de ultraderecha neofascista en Chile, que ya han señalado que no van a permitir que la izquierda cope los espacios urbanos de Santiago, las calles, y por lo tanto ellos van a recuperar las calles para los patriotas que ellos representan, digamos, según dicen. Y ya llevan 2 fines de semana saliendo armados, no armados con armamento, pero sí con elementos contundentes, con casco, con uniforme de campaña simulando, digamos, al militar, que hace información también militar, y golpeando todo aquel que tenga una cara sospechosa, que esté mirando, ¿no es cierto?, la marcha que va pasando por las calles de sectores pudientes, que son los que ocupan ellos, que Apoquindo, Avenida Providencia, que son los lugares, los sectores de los acomodados en nuestro país. Y el sábado pasado, recién pasado, casual y coincidentemente, un periodista bastante destacado, bastante conocido, que he invitado en alguna oportunidad a ser panelista de un programa de televisión y de reconocida adhesión a la movilización social, él fue a buscar un examen médico, a una consulta, en fin, en un laboratorio, y sale y se encuentra con la marcha de esta gente, y bueno, su instinto periodístico sacó su celular y empezó a grabar, como estaban grabando muchas personas. Fue reconocido por estos fascistas y fue brutalmente golpeado a mansalva y entre varios, y él estaba solo, y le han roto la cabeza y ha terminado con no sé cuántos puntos, en fin, un video que circuló con su polera ensangrentada, porque fue reconocido. Y lo que se persigue no es herir, lesionar a una persona en particular, sino que tenga un efecto multiplicador respecto a todos los periodistas que han tomado una posición y que a través de los medios digitales y otros radios populares, comunitarios, han salido también a difundir lo que está pasando en las calles y a difundir cuáles son las reivindicaciones del pueblo chileno mayoritariamente expresado en las calles. Entonces, si la pregunta de fondo es
hoy día los periodistas están salvaguardados en su ejercicio, te digo sinceramente no. No solamente amenazados, sino que te estoy poniendo un solo ejemplo para no extenderme demasiado, pero han sido muchos casos. Muchos, por ejemplo, corresponsales extranjeros han sido brutalmente agredidos por carabineros en las movilizaciones. Su delito, andar con una cámara filmando o con una cámara fotográfica o el mero celular para hacer su despacho a sus distintos medios internacionales. Eso está documentado. Entonces, tenemos una situación compleja donde no hay respeto. Si no hay respeto por los periodistas, ¿qué le queda para los manifestantes? Y esto va increciendo. Y esa es la preocupación que a nosotros nos asiste y por la razón por la cual nosotros estamos tratando de difundir aquello. Hay una impresión de una inmunidad total, ¿no?, respecto de la represión. Y por eso me imagino que vosotros como Comisión de Derechos Humanos tenéis mucho trabajo. Acordar la vicaría de la solidaridad, de que cuando no había dónde ir, dónde acudir, la gente iba a la vicaría de la solidaridad. Y Sí. parece que es lo que está pasando en Chile ahora, por lo menos explicado. La gente no se dirige a los tribunales de justicia a denunciar esto, se dirige a vosotros. ¿Y qué trabajo estáis haciendo? Porque para que esta impunidad no se vuelva a repetir. Bueno, nosotros no somos el único organismo de derechos humanos, para ser riguroso, que está recibiendo y acogiendo a las víctimas. Lo que sí podemos decir es que creemos que tenemos una fuerte legitimidad al interior de la sociedad chilena respecto al trabajo que estamos realizando. Y por tal razón, ello se refleja, por ejemplo, en lo que señalaba, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Muscular se acercó a nosotros y no al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo público, ¿no es cierto? Se acercó a nosotros para pedir que nosotros fuéramos los abogados patrocinantes del organismo de la sociedad civil que los defendiera y buscara verdad y justicia y reparación en los tribunales. Pero mira, es muy importante esto también, porque decíamos que el informe RET, la I-91, decía que para lograr nunca más teníamos que avanzar también en una transformación no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también del Poder Judicial, que había jugado un rol de cómplice en los crímenes de la dictadura, ¿se acuerdan? Bueno, tampoco se hizo. Y hoy día ese incumplimiento nos está saliendo muy caro a los chilenos y chilenas. Y solo una cifra, un par de cifras. Hace poco, a final de enero, con motivo de la visita a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía Nacional, encargada de investigar los delitos, de una conferencia de prensa y entregó un par de cifras que quiero planteárselas y decírselas. Están ahí porque ustedes lo pueden googlear, en fin. Dijo, hasta este momento, era última semana de enero, hay 4.500 causas por violación de derechos humanos. Retengan el número, 4.500. De las cuales en solo 38 hay formalizados, o sea, personas investigadas. 4.500 violaciones de derechos humanos, 38 formalizados. Y al lado entregaban la cifra, la misma Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, que hay más de 2.800 presos políticos. O sea, personas que acusadas al calor de la manifestación, por desórdenes públicos, por lanzar una piedra, en fin. 2.800 personas privadas de libertad hoy en Chile. 2.800 contra 38 personas formalizadas, esto es, investigadas, no digo condenadas. Y en consecuencia, por cierto, pues, lo que tú dices, impunidad total y completa. Impunidad completa, y por lo tanto también para nosotros ha sido un déjà vu lo que está ocurriendo hoy, no solamente en materia de violación de derechos humanos, sino que el comportamiento que tiene el Poder Judicial hoy día para enfrentar la violación de derechos humanos, que nos recuerda el tiempo de la dictadura. Entonces estamos en una situación en que hay un desamparo de parte de las víctimas tremenda. Por cierto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, somos institución de derechos humanos, hacemos las querellas.
buscamos justicia donde tenemos que buscarla. Uno, tribunales nacionales. Nosotros somos la organización que más querellas por crímenes contra la humanidad hemos interpuesto en contra de Sebastián Piñera, presidente de la República, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumen, ministro del Interior, y Mario Rosas Córdoba, director general de Carabineros. Nosotros nos presentamos querellas para que se investigue el hecho, quienes resulten responsables. Nosotros decimos quiénes son los responsables. Los principales responsables son el presidente de la República, el ministro del Interior y director general de Carabineros. Bueno, eso nos valió también, y quiero decirlo, que como institución sufrimos el ataque. Un día de madrugada entraron a nuestra sede y rompiendo puertas y se robaron nuestros únicos 3 computadores que buscaban hacerse de la información y neutralizar y paralizar nuestra labor. No lo consiguieron, por cierto, pero expresa el ánimo de amedrentarnos y hostigarnos. Pero como decía el Quijote a Sancho, es señal que cabalgamos, los perros ladran, ¿no es cierto? Vamos bien encaminados. Lo que quiero decir es que nosotros también es un déjà vu, porque estamos haciendo lo que hacíamos en dictadura. Nosotros presentamos recursos de amparo. ¿Cuántos recursos? Miles de recursos de amparo se presentaron sin resultado alguno. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial abandonó el cumplimiento de su deber. Y así como había impunidad ayer, también hoy tenemos esa situación de impunidad. Y por lo tanto, también es un grave incumplimiento del Estado de Chile. El Estado de Chile, repito, tiene que cumplir estas obligaciones internacionales: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y todas esas están en total y completo incumplimiento. Y por eso es que también hemos llamado a la comunidad internacional a representar estos incumplimientos, porque estos incumplimientos van en total y completo perjuicio precisamente de las víctimas y de las nuevas potenciales víctimas que nosotros esperamos proteger y resguardar. Yo quería hacer una pregunta a las compañeras, un poco que nos expliquen el movimiento, el Centro Salvador Allende, si están haciendo alguna actividad en pro de, por un lado, o sea, de explicar la realidad que está viviendo hoy en día Chile, pero por otro lado del proceso constituyente que expresaba el profesor Carlos. Bueno, surgió una organización espontánea, luego les hablaré del centro, pero la organización espontánea que se llama Asamblea de Chile Despertó Barcelona. Eso surgió el mismo día 19 de octubre, que fue la primera manifestación que hicimos, donde llegó la gente porque le motivó ir. Nadie dijo, oye, vámonos allí. Todos los que llegamos ahí el sábado por la mañana de un día 19, hicimos una manifestación espontánea, nos fuimos a la Plaza Cataluña, hubo un canto, o sea, todo lo que habitualmente nosotros hacemos allí, de que tiene que ver mucho con el arte, nosotros siempre que tenemos los dolores también los expresamos en canto, en baile, en poesía, eso fue también, ¿no? En forma totalmente espontánea. Y luego ya empezó a haber una asamblea todos los días lunes. Empezamos con más de 300 personas y hoy quedan muy poquitos, quedan 20, porque una de las razones principales son porque está conformada por estudiantes que vienen a hacer posgrado, que tienen que irse de vuelta por cosas de papeles y de ingresos personales, y muchos chilenos que también ya viviendo en el exilio aquí se han ido. Gente que tiene familia allí, que se le ha complicado, que alguien ha caído detenido, que ha tenido problemas, se ha tenido que ir. Y eso también ha mermado la fuerza. Y también decir francamente que los jóvenes están en una posición muy anticomunista, muy anti fuerzas anteriores, como decir,
estamos en una posición de que no queremos ni derecha ni izquierda. O sea, una cosa muy complicada y que es difícil de tratar y de llevar a cabo las actividades. Así todo, se pudieron hacer muchas cosas durante estos meses, como es salir a la calle masivamente con una marcha todos los días viernes en la Plaza Cataluña hacia el Monumento de Colón, y con un permiso solo de la policía. No hemos tenido prácticamente ningún problema con eso, y se siguen haciendo actividades. Hay proyección de vídeo, los días sábados hay una actividad en una casa ocupa también que administran unos chilenos, y también ahí se junta dinero y poco más. O sea, la situación ha sido de mucha solidaridad y también de mucho, de esa, que primero fue como el estallido social nos produjo mucha alegría, pero luego vino una desesperación tremenda, una desesperación grande, y lo hemos vivido todos los que tienen, porque todo el mundo que está aquí chileno tiene su familia allá de alguna manera. Entonces esa es una de las actividades. Por otro lado, nosotros como Centro Salvador Allende hemos hecho actividades, que hicimos un conversatorio, hicimos una presentación también en un grupo de voces y instrumentos que se llama Jardines Humanos, que estuvo bastante bien y fue bastante concurrido. Y luego de eso no hemos hecho más actividades porque mucha gente que está también en el Centro Salvador Allende en enero y febrero suelen ir a Chile, porque en verano, el verano de allí, la gente de aquí suele ir a ver su familia. Entonces disminuyó también la concurrencia de la gente, y tenemos al presidente, que es Eulogio Dávalo, que todos conocerán, me imagino, que está detrás de la organización de la conmemoración del 11 de septiembre ahí en el Carmel. Él está bastante delicado de salud, y entonces eso también ha hecho que decaiga un poco la actividad. Pero sí que tenemos programado para todo el año ya en las actividades que se hacen en homenaje a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, lo del 11 de septiembre. Bueno, entonces por lo menos eso nos mantiene vivos a nosotros, nos mantiene unidos, y vemos a la gente habitualmente. Y bueno, las complicidades típicas del modo de hablar, de las cosas que comemos, bueno, todas las cosas nos han hecho un poco sobrevivir a los que nos hemos quedado aquí, porque creo que somos de las pocas que no hemos ido a Chile, porque casi todo el mundo ha ido y ha vuelto, o se ha ido a quedar, pero yo por razones de salud no he podido viajar, no tenía prohibición de viajar, incluso dentro de Europa, que tengo familia, no he podido ir por lo mismo. Y bueno, eso es mi experiencia personal, eso es lo que estamos haciendo, y agradecida de ustedes, bellos. Bueno, un poco para complementar lo que estaba contando la compañera Nina, es que las actividades que se harán próximamente en el Centro Salvador Allende se están tratando de vincular lo de la votación esta de abril. Entonces tenemos una actividad y siempre va con el mensaje también incorporado de esta opción que tenemos en Chile para poder cambiar la Constitución. Eso. ¿Me puedo preguntar a Carlos? Sí, claro. No, quería preguntar si en estos momentos la Constitución está como centrando la lucha de todo lo que se pedía con el estallido social. Porque claro, el estallido social era una serie de luchas que se venían gestando, y ahora me da la impresión, desde lejos, de cómo se ve, lo veo desde aquí, de que el esfuerzo se está centrando en poder hacer el plebiscito del apruebo o rechazo, ¿no? Y todos los demás temas han quedado como en un lugar más secundario, porque eso está concitando una unidad en el movimiento de la gente. Mira, durante muchos años los gobiernos de la Concertación, incluido no solamente la derecha, decían que en realidad preocuparse por la Constitución
no era preocuparse de los problemas reales de la gente. El estallido social y la conciencia generalizada del pueblo chileno movilizado ha hoy día asimilado y se ha convencido de que en realidad el avance de las luchas sectoriales, como es un sistema de seguridad social, una educación pública gratuita y de calidad, un sistema de salud que tenga acceso a todo el mundo y en condiciones de calidad suficiente y necesaria, una vivienda digna para todos, etcétera, pasa necesariamente por derribar el principal obstáculo para avanzar en todas y cada una de estas luchas específicas y sectoriales, que es cambiando la Constitución. Entonces, no es que sean dos cosas separadas y que se esté privilegiando un camino u otro, es que se ha entendido que precisamente forman parte de la misma lucha y el mismo objetivo, que es la transformación de la sociedad sobre la base de un nuevo proyecto que unifique y que garantice derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, etc. Por lo tanto, la lucha es la misma. Lo que pasa es que efectivamente hoy día los sectores se han dado cuenta, los sectores conscientes se han dado cuenta que quienes defienden el statu quo piensan y están convencidos de que no es posible aceptar una nueva constitución porque se le viene abajo el edificio, y han puesto en duda la realización misma del plebiscito, y la defensa en consecuencia del plebiscito constituye una necesidad y una urgencia porque, repito, sin una nueva constitución será imposible avanzar hacia una sociedad donde las grandes negaciones de los derechos sociales terminen. Con la actual constitución solo podrán hacer algunas reformas menores, pero los cambios sustanciales que permitan el libre ejercicio y real ejercicio de derechos sociales fundamentales, que hoy día son negados por este modelo neoliberal que está consagrado en la Constitución, es imposible sin una nueva Constitución. Entonces la lucha es una misma. Y claro, como están hoy día en cuestionamiento la realización misma del plebiscito, se tiende a defender ese proceso. Fíjense que lo que me olvidé mencionar respecto del hecho que había ocurrido con el periodista es que toda esta marcha de estos grupos de ultraderecha neofascistas contó con el resguardo de la fuerza policial, de Carabineros. Y cuando se produjeron estas agresiones a personas que estaban allí en la calle, en la vereda, simplemente, y del mismo periodista en la misma ocasión, los Carabineros estaban ahí a 2 metros y no hicieron nada. Entonces también son datos y señales muy complejas que denotan que hoy día hay un total y completo descaro en la actitud y comportamiento que tienen las fuerzas policiales, que no actúan, digamos, autónomamente, están mandatados, hay una línea de mando que, repito, las manifestaciones sociales son reprimidas por Carabineros y las manifestaciones de rechazo a la nueva Constitución son resguardadas por Carabineros. ¿Me entienden? Esa cuestión, sin lugar a dudas, da cuenta que las Fuerzas Armadas y de orden, o sea, Carabineros, están totalmente alineados con la defensa del statu quo y con la defensa del gobierno. Entonces, esa es una situación imposible y una situación muy compleja que puede tener nefastas consecuencias para, bueno, el derecho a la vida y la integridad física y la libertad de los millones de chilenos y chilenas que quieren y exigen un cambio radical en sus vidas por condiciones de dignidad justamente reclamadas. Por último, yo quiero simplemente agregar un algo muy importante respecto de las cuestiones que estamos pidiendo también a los europeos. Nos interesa muchísimo que, atendido que las violaciones de derechos humanos constituyen, bueno, preocupación de la comunidad toda, de la humanidad entera, estamos pidiendo que juristas puedan entregar su opinión jurídica, que apoyen las acciones que nosotros hemos entablado en Chile
por crímenes contra la humanidad contra los gobernantes, porque es una forma concreta también de preocupación de la comunidad internacional y la comunidad de juristas a nivel internacional, y un apoyo indiscutible a lo que nosotros estamos haciendo, para que vean que el pueblo de Chile y sus abogados sobre el derechos humanos no están solos. Quiero decirle que hemos tenido alguna buena noticia de algunos juristas de distintas nacionalidades que han expresado su voluntad de poder colaborar, pero nunca serán suficientes, y por lo tanto también pudiera ser que las comunidades aquí también se pusieran como empeño, como tarea, buscar la participación, por ejemplo, de juristas catalanes que puedan abrazar esta causa y expresar públicamente su apoyo a la forma como se está enfrentando los crímenes contra la humanidad en Chile. Un aviso más, disculpe. Muy bien, ¿no? Sí, mi pregunta se refería justo a lo que acaba de decir. Bueno, yo soy extranjera aquí y en Chile, tengo residencia chilena, y nosotros estamos desde el principio juntando, traduciendo información, hacerlo accesible a otra gente en otros países, en otros idiomas. Y yo quería preguntar si ustedes tienen algún consejo de algo más que podemos hacer, porque actualmente, por ejemplo, estoy traduciendo un documental que es un trabajo de un grupo de chilenos en Alemania, y ya es el segundo documental que están haciendo, pero usted dijo que se necesita más presión de los gobiernos, de la comunidad internacional, y en todo este proceso fue bastante notable que simplemente no es una prioridad ni de los medios de comunicación ni de los gobiernos. Y si ustedes tienen algunos consejos quizás de, no sé, para concretizar el trabajo que estamos haciendo, algo así, ¿cómo podemos ayudar más? Bueno, sugerencias más bien, pues los consejos los dan los sabios, pero sugerencias, por ejemplo, lo que indica la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que se vivió en el tiempo de la dictadura de Pinochet, el rol que jugó la comunidad internacional, el rol que jugó la solidaridad internacional fue tremendamente importante, estratégica. Y hoy día es lo mismo. Y en ese empeño fue exitoso, ¿sabes por qué? Por algo que también señalamos. Se generó una gran coordinación y articulación de todos aquellos que, siendo chilenos que habían tenido que salir del país por razones políticas, pero en concurso con los nacionales de cada país, lograron articular allí un discurso, un relato que permitió presionar a los respectivos gobiernos de cada país para que asumieran una posición activa. Yo te digo que, por ejemplo, hay muchos gobiernos progresistas hoy día gobernando Europa, pero claro, hoy día no está en el centro de sus preocupaciones, a pesar de que pueden decirlo, digamos así, privadamente, y yo estoy convencido que sí lo sienten, pero se requiere presionar para que esa voz se haga más pública y sea escuchada allá, en los confines del mundo, que es nuestro país. Que nuestros gobernantes sepan que los chilenos y chilenas que hoy día luchan por condiciones de vida dignas no están solos, y que hay muchos, miles de ojos puestos en lo que está ocurriendo allá, de todas partes del mundo. Y hoy más que nunca, un solo dato, en las relaciones económicas entre Estados cada vez se pone con mayor fuerza y mayor énfasis como requisitos para realizar intercambios comerciales entre los países el respeto a los derechos humanos. Y eso ha sido un avance del movimiento de derechos humanos a nivel internacional. Y en consecuencia, decirle a los gobiernos que no pueden negociar, no pueden realizar un comercio con países cuyos gobernantes están violando en forma masiva, grave y sistemática los derechos humanos, como está ocurriendo en Chile. O sea, también eso genera y expresa coherencia de los gobiernos que declaman, con justa razón, la adhesión a los derechos humanos, pero esta declamación discursiva tiene que expresarse también en una práctica concreta. Y eso
yo creo que pueden hacerlo muy bien ustedes, los nacionales, los respectivos territorios, en coordinación y articulación con los chilenos, y ahí generar una presión legítima a los distintos gobiernos para que asuman, repito, una voz más fuerte que se escuche, y tiene que ser muy fuerte para que se escuche allá en los confines, ¿no? En el extremo sur de nuestra América, en nuestro territorio chileno, porque yo sé que existe esa voluntad, existe esa condena, pero no se escucha, no se hace ver con más fuerza, y hoy día las urgencias nos han obligado a venir a estas tierras a plantearles que estamos muy agradecidos de todo lo que han hecho, pero que atendido a la gravedad de la situación que está ocurriendo en Chile y de las aprehensiones que tenemos, necesitamos mayor articulación, mayor coordinación y mayor presión para que los gobiernos, en este caso los gobiernos europeos, expresen su firme preocupación por las 4 cuestiones que se hablan: cese la represión, exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas, garantizar la revisión del plebiscito, ¿no es cierto? Y se me quedó un otro más, que ya lo señalé, que dice relación justamente con el verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición respecto de los crímenes ya cometidos, que son nada más ni nada menos cumplimiento de obligaciones internacionales que están expresadas en la normativa y en los principios que informan el quehacer de la comunidad internacional organizada en Naciones Unidas. Así, básicamente, muy simple, muy básico, pero tremendamente importante, y que el incumplimiento que ha generado por parte del Estado de Chile a través de la actitud que ha tenido este gobierno significa que cada día, ¿no es cierto?, la impunidad se cierne en nuestro país, y cada día, ¿no es cierto?, la represión avanza con graves costos para la vida, la integridad física y la libertad de miles de chilenos y chilenas. Pues ya quizá podemos concluir. Sí, bueno. Ya hemos hablado mucho. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir, a pesar del coronavirus. Bueno, espero que le podáis dar también difusión, porque lo colgaremos en la página web de la Fundación Alternativa. Es importante, como ha dicho Carlos, como han repetido también las compañeras Nina y Mireia, que le demos la máxima difusión a lo que está pasando hoy en día en Chile, que no dejemos que la impunidad gane. Así que por favor, que se darle la máxima difusión por las redes sociales. Muchas gracias a todos por venir y bueno, hasta la próxima. Gracias.